Estamos todos los trabajadores de empresa para defender nuestro salario. Bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. No se van a estar pegando para nada, están tirando por otro lado. Estamos acá para pedir la renuncia de Patricia Bullrich y estamos acá para decir basta de represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenas tardes, buenas noches, esto es Ahí Digamos Todo, un noticiero sindical para todos los y las trabajadoras de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Alfonso Villalobos, con Randy Estañaro, nos acompañan detrás de cámara Nacho de la Torre. Hoy tenemos la flamante incorporación de Soraya, que hacemos hacemos un casting que tenga el nombre de telenovela, porque bueno, nos gusta a nosotros esa banda, un culebrón, o un reggaetón lento también puede ser. Randy Paul, Alfonso José y Ana Laura. Bueno, hoy en un día de un informe especial sobre el paro del 9 y del 10, paro general, una movilización, y bueno, vamos a tener una cobertura especial, un informe especial de la movilización, del paro, y algunos conflictos que fueron surgiendo a lo largo de la semana. Así que bueno, arrancamos un poco con el informe de la movilización. Nuestro programa número 13, segundo de esta temporada, que lo hemos dicho, todos los otros programas veníamos bregando por la necesidad de un paro general, de un nuevo paro general. La CGT se tomó más de 330 días para convocar un nuevo paro general, pero finalmente lo convocó con movilización, es decir, una acción gremial de 36 horas, que en algunos casos llegó a paros de 36 y 48 horas. Claro, el caso realmente de sí. Ademis, el SUTNA que paró 42 horas, otros gremios que en los hechos pararon 36 horas, ATE, y una movilización que le dio un carácter activo a la medida, y que no solo le dio un carácter activo, sino que veníamos charlando, también sirvió para apuntalar el paro del 10, porque la movilización fue importante. No fue una movilización como quizás hubiera sido la del 12 de marzo, en el sentido que canalizar una gran afluencia de sectores medios, etcétera, pero fue una movilización donde se puso en la calle el poder de la clase obrera, como dicen las madres. Sí, ¿no? Y una mención especial para los jubilados, porque son los pioneros y fueron Totalmente los que estuvieron agitando. A raíz de eso se hizo esa movilización el miércoles y bueno, fue... Sí, sería minimizar el escenario general, porque son muchos los elementos que juegan, pero sin duda lo de los jubilados fue central, porque fue... primero lo de las hinchadas, después lógicamente el repudio a la represión del 12 de marzo, lo que terminó canalizando algo que se estaba incubando y que fue muy importante. Digamos todo, la CGT hizo una movilización muy importante el 9, pero se movilizaron los delegados y el activismo, que alcanzaron para copar la Plaza de Mayo. Los llamados cuerpos orgánicos. Los llamados cuerpos orgánicos. Y porque, digamos, por un lado, el horario, sin un paro, es muy difícil ir a una movilización. Si bien hubo paros de 48 horas de AGDUBA, de Ademis, de varios gremios como el SUTNA, la mayoría de la gente tenía que ir cuando sale del trabajo y en un horario medio complicado. Pero igual así fue muy, muy importante. Fue una movilización importante, fue una movilización que alcanzó para que el gobierno tuviera que meter violín en bolsa. Con el tema de no te gustó lo de violín en bolsa, meter violín en bolsa, pero, con relación, es característico tuyo, te lo siempre dejamos. Una frase nueva con relación, decía, al protocolo antipiquete. Es decir, ayer hubo un operativo policial importante, pero que no era uno no sentía el amedrentamiento que sí hizo sentir el gobierno el 12 de marzo y que le costó una crisis política, porque la represión del 12 fue una crisis política. Muy poca policía, o sea, había un arreglo. Parapetados. Sí. Había como un acuerdo de no agresión, ¿no? Y algo también que como dato era eso, había señal y se podía caminar, o sea, no estaba como en las últimas movilizaciones, como el 24 de marzo. Buen detalle, había señal y caminabas 2 cuadras del Congreso y no era ese escenario del 1 de febrero o de otros, o de las marchas universitarias que no se podía caminar por Avenida de Mayo. Fue una movilización de todas maneras importante y que muestra que la clase trabajadora en la calle es capaz de ir por todo.
Y se verificó en el paro del 10, ¿no? El paro del 10 es un paro importante. Es un paro fuerte, al margen de que sectores como el comercio minorista funciona, de alguna manera, gastronomía funciona, lo cual también habla del rol de las burocracias sindicales en relación a esos trabajadores. A pesar de esa idea, de esa fisonomía que uno dice cuando camina por la ciudad, mira, pero están abiertos los negocios, está abierto el supermercado, está abierto tal bar, en realidad el paro es muy fuerte en los lugares donde nosotros podríamos focalizar la situación de los trabajadores, sectores industriales, servicios importantes, bancos, sector financiero, todo eso está completamente paralizado. Transporte, salvo la UTA, que bueno, ahí... Capítulo aparte el tema de la UTA. ¿Y vos tenés algún dato, Alfonso? Bueno, varios datos. Primero, hay que hacer una aclaración muy importante, porque me parece que pinta de cuerpo y alma la actitud de Roberto Fernández. Esta idea de que están acatando una conciliación obligatoria es una truchada, porque todos los abogados laboralistas e incluso abogados patronales por abajo reconocen que una conciliación obligatoria por un conflicto particular no tiene injerencia sobre la convocatoria de un paro general de una organización de tercer grado. Lo utilizaron, algunos dicen incluso yo lo dije, pautado, algunos yo también lo dije, pautado por el propio gobierno, montaron un escenario para debilitar el paro, y les salió mal, digamos todo, porque se veía en la calle, los colectivos estaban vacíos, completamente vacíos, igual que el 9 de mayo del 2024, que también carnerearon y los colectivos también iban vacíos, porque la gente no quiso ir a trabajar. Es una adhesión, hasta incluso uno podría decir que le salió el tiro por la culata, porque exhibieron, antes podían decir, no, el rehén, la gente quedó de rehén del paro, de los colectivos. No, los colectivos carnerearon, la UTA carnereó, y la gente se manifestó no yendo a laburar en una gran mayoría. Me daban los datos. Históricamente, todos los días entran a la ciudad entre 4 y 6 millones de personas a trabajar, sin trenes, sin subtes, y con los bondis vacíos. Y los que circulamos en auto nos dimos cuenta que parecía un sábado, muestran que el paro fue realmente contundente. También hay otros... Sí, parecía un sábado. Parecía un sábado. Sábado a la tarde. Un sábado a la tarde, totalmente. Hay otros datos. Hubo el miércoles a la noche una escena que incluso llegó a choques físicos dentro de la sede central de la UTA y en 11. Tenemos datos que así ocurrió, es decir, por adentro le está generando una crisis fuerte a Roberto Fernández. Bahía Blanca y Catamarca y otras regionales dijeron que por temor a represalias de no se sabe de quién, los choferes utilizaron ese argumento para paralizar. No hubo colectivos ni en Bahía Blanca ni en Catamarca. Esa es la situación. Entonces, importante el paro, importante que la gente haya decidido no ir a laburar, incluso pudiendo hacerlo, porque habla de una crisis política. El gobierno no pudo reprimir y el gobierno se tuvo, vamos a ver ahora qué decisión adopta, o qué posición, de qué manera presenta el resultado del paro, el impacto del paro, pero bueno, se está planteando una nueva etapa que le plantea al gobierno dificultades y le plantea también a la conducción de la CGT todo un problema. Porque, ¿qué va a hacer? Si va a continuar, si va a haber una continuidad en el plan de lucha, porque evidentemente, digamos, la gente, o sea, la base está para poder generar un paro, para paralizar el país y para, con esa herramienta, poder cambiar las condiciones que tenemos hoy de ajuste, de cierre de fábricas, de vaciamiento completo. A nadie se le escapa que este paro la CGT lo convocó a regañadientes, 300 y pico de días entre uno y otro, así que hay que ver qué hace. A priori está el 1 de mayo, formalmente como continuidad del supuesto plan de lucha. En principio harían actos, movilizaciones en todo el país, como el miércoles, que también hubo movilizaciones en todo el país, no fue solo en Capital, eso hay que destacarlo. Las regionales de la CGT, que tienden a refractar todavía más la situación por debajo, siempre tienen una actitud un poco más combativa que la conducción, y eso se notó en más de 70, 80 movilizaciones que hubo en todo el país.
Bueno, y ahora van a tener el problema de cómo sigue la cosa. Hay muchos sindicatos, obviamente los que están agrupados alrededor del plenario que se hizo en Morbillo, etcétera, que estamos planteando la continuidad del plan de lucha, pero hay otros sindicatos que también están aceiteros, no es solo un tema, digamos, de la izquierda clasista, sino que muchas regionales y muchos sindicatos de peso, como aceiteros, que dicho sea de paso, facturó en la paritaria durante el mismo paro, porque las patronales largaron un aumento importante. Está planteando el problema de la continuidad del plan de lucha, que me parece que es por ahí donde hay que batir el parche, si te gustan las vos metelo. Violín, no parche. Te quiero censurar, vos sentite libre. No vas a poder. Tenemos algunas coberturas en la marcha de ayer y queríamos destacar la presencia del SUTNA porque, hay un conflicto muy importante con despidos y tenemos el video de Alejandro Crespo desde la movilización, así que lo escuchamos, lo vemos y lo escuchamos. Alejandro, ¿por qué movilizamos hoy? Hoy estamos movilizados, no solo obviamente para apoyar a los jubilados, a nuestros abuelos, a nuestros padres, al movimiento obrero en su edad avanzada, como venimos cada vez que hace falta, sino también que venimos con las fábricas paradas desde las 12 del mediodía de este miércoles hasta las 6 de la mañana del viernes, en el marco de un paro general que debía ser un paro activo, y reclamando un plan de lucha que tenga continuidad hasta la caída de este macabro plan de Milei que pretende quebrar la moral de la clase obrera, con las banderas de la reincorporación de los compañeros despedidos, de la protección del salario de los trabajadores y las condiciones laborales. Estamos en el momento donde el pueblo argentino empieza a levantarse, empieza a desbordar, y es momento de darle fin a esta situación que tanto daño nos está haciendo. Comprendemos como sindicato que la situación que se ve en las plantas es causa de una política que lo que está permitiendo es que los empresarios ganen plata, importando productos terminados, cubierta y todo tipo de productos, o mudándose a otro tipo de especulación financiera y dejando la mano de obra argentina sin trabajo. En estas condiciones tenemos que salir todos los trabajadores a movernos, porque va a ser muy grande el daño causado si dejamos que siga pasando el tiempo. Es momento de un plan de lucha hasta derrotar este ajuste. Varias cosas interesantes para tomar, ¿no? Lo último, claramente, es momento de un plan de lucha. Y después dijo, la gente está empezando a levantarse, está empezando a desbordar, dijo Ale, es decir, el análisis de la situación es que estamos en una situación, en una bisagra, porque el gobierno está empantanado, está en una situación de una crisis importante que se va a agravar, vamos a charlar sobre eso también, pero me parece que hay un clima por abajo y que el paro también mostró que excede simplemente a los dirigentes o a algún sector en particular, sino que hay un hartazgo generalizado y que, se va a expresar. Importante también lo de prensa, en algunos medios, digamos todo, como por ejemplo Telefe, pero primero tenemos un video de Agustín Lecky, que es el secretario general del CIPREVA, desde la marcha del 9. Soy Agustín Lecky, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Hoy nos estamos movilizando en el Congreso. Todos los miércoles nosotros acompañamos a los jubilados y jubiladas, pero hoy nos parece que es una movilización muy importante porque va a estar seguida por un paro general, el tercer paro general del gobierno de Milei, porque está la CGT en la calle, las 2 CTAs, los movimientos sociales, el movimiento piquetero, y para nosotros es muy importante estar en la calle en unidad confrontando a las políticas de ajuste del gobierno de Milei, a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene a profundizar la dependencia del acuerdo del 2018 de Macri y Caputo. Así que vamos a seguir en la calle dándole continuidad a estas medidas. El 1 de mayo vamos a volver a movilizarnos y desde CIPREVA vamos a seguir estando en cada jornada de lucha y en cada movilización. En el sindicato de prensa, en CIPREVA, ha habido una jornada de paro muy intensa, muy fuerte, y en particular en algunos medios, mencionaban ustedes lo de Telefe. Efectivamente, Telefe, ustedes saben, en los canales de televisión hay distintos gremios actuando. CIPREVA en particular representa a los trabajadores de los noticieros, porque por ahí uno puede ver en una pantalla que sigue habiendo transmisión de imagen, pero lo que es la parte de CIPREVA, que son los trabajadores de prensa, fue claro en el caso del noticiero de Telefe que no hubo trabajadores actuando. Incluso está la imagen
de la pantalla de Telefe, que la tenemos interviniendo en la pantalla diciendo no trabajamos hoy estamos de paro. En la TV pública también lo mismo, los noticieros no trabajaron, por ahí trabajaron otras áreas vinculadas a otros sindicatos, pero lo que hace al CIPREVA, nuestro sindicato, no hubo trabajo. Y luego es una pulseada dentro de cada empresa llevar adelante el paro en condiciones a veces medio complejas porque la estructura, como está estructurado el trabajo en prensa por la precarización laboral vinculado con la baja salarial, el poliempleo, hace que esa estructuración complique llevar adelante una medida de fuerza con toda la energía. Pero el paro se ha sentido en muchos lugares, se ha sentido en áreas, en secciones particulares de medios. Las patronales se las ingenian para disimularlo, pero si uno mira con ojo clínico, claro, te das cuenta, claro. En Telefe, a la mañana del paro se veía cámaras fijas. Totalmente. Que estaban fijas, sincronista, y el programa de, no me acuerdo, que es Varieté, no noticiero, comentando desde el piso cómo era el paro, pero se veían cámaras que si no eran del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, era alguien que habían mandado, porque bueno, las patronales siempre encuentran a alguien, pero se notaba el paro. En la televisión pública lo mismo. En alguna radio también se sintió porque operadores decidieron hacer el paro cada cierto tiempo. Y entonces, cuando no hay operadores en la radio, simplemente se pasa música porque no hay quien maneje justamente todo el esquema de sonido. Y fue una apuesta importante, porque la idea de acatar un paro general en el gremio de prensa siempre prima la idea de la tensión entre los derechos del trabajador y los derechos de la información, y también difundir o no un paro y dejarlo, si no, en manos de los mañetos. Toda esa polémica, la verdad que se resuelva en lo que un delegado de Telefe calificó de un tsunami, sí, porque muy bueno. Planteó que crecientemente se notó el malestar en la semana, una asamblea 70, otra asamblea de 80, y los sectores que más impulsaron el paro fueron incluso los trabajadores más de base, que vieron en el paro general una oportunidad de expresar un descontento. Así que es muy, como se dice, alentador, muy interesante lo que pasó. Sí. Y una cosita que quedó del SUDNA. El SUDNA está en la pelea general y está en una batalla infernal contra las patronales que están atacando al sindicato por la vía de las paritarias, por la vía de los despidos, por todo lo que planteaba Crespo, con despidos y también impidiendo la actividad gremial. Hay una denuncia muy fuerte que la patronal de Pirelli impidió el ingreso de los delegados a la planta. No es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho, pero es una violación flagrante a la legislación laboral. Los delegados tienen derecho a ingresar a la planta, al lugar de trabajo, organizar a los trabajadores, digamos, un derecho elemental. Y bueno, está en una batalla muy grande que se tradujo en 42 horas de paro durante el conflicto, que ya habían tenido paro días anteriores y que van a parar también el viernes desde las 11, porque hay una movilización al Ministerio de Trabajo. Bueno, esa es la situación. Y algo que dice Crespo, que nos sumerge en el próximo punto, que tiene que ver con que la decisión de los aranceles, de abrirlos, las importaciones, bueno, es un ataque a los trabajadores, no solamente del SUDNA, sino de todas las industrias. Bueno, y ahora Randy nos va a contar un poquito esto que refuerza la idea de la necesidad de un plan de lucha, el escenario internacional. Porque los trabajadores lo que vamos a enfrentar, diría, contra la clase capitalista mundial. Como siempre. Lo que estamos enfrentando en este momento es una posibilidad de un escenario de un ajuste brutal de parte del capital sobre los trabajadores para recuperar parte de lo que van a perder por las medidas de Trump. Es decir, por la disputa entre los capitalistas. Exactamente. Lo que más llama la atención en este momento es la caída de la bolsa de valores, la caída de los valores de los precios de las materias primas, cosas que llaman mucho la atención, derrumbe, muy bien. Y el ida y vuelta de Trump en el sentido de que un día te ponen aranceles, otro día te lo saca, otro día dice que están negociando, me basan el culo, etcétera, etcétera. Muy bien, todo ese cuadro genera mucha confusión, porque uno dice, bueno, pero ¿y entonces qué es lo que está pasando? ¿Cómo me va a afectar? El escenario, las razones por las cuales el gobierno de Donald Trump toma esta medida de los aranceles, tiene mucho que ver con los problemas internos de Estados Unidos, de una deuda galopante, feroz, imposible de rebajar, incluso con perspectivas de convertirla en una deuda perpetua, sobre la cual solamente se paguen los intereses, más un déficit fiscal que alimenta esa misma deuda,
y la necesidad de licuarla, de alguna manera, de ir licuándola, buscando alternativas para que esa deuda no se transforme en un problema para el gran capital que vive de esa deuda. Es decir, al tornarse impagable, tenemos un problema, yo como deudor y vos como acreedor. Todo esto tratando de suavizar los problemas estos internos. Y además la competencia entre capitales de Estados Unidos, de China, de este y del otro. La decisión de subir los aranceles genera una idea que es la de que se va a una recesión con inflación. Una recesión y un conflicto primero la comercial. La recesión en Estados Unidos deriva en una recesión general hacia el resto de los países, que Estados Unidos es el centro del capital mundial. Entonces, recesión con inflación. Con inflación. La perspectiva que hay es que todos los países van a venderle menos a Estados Unidos, van a comerciar menos entre sí, va a sobrar mercadería, ya había crisis de sobreproducción, va a sobrar mercancías en todas partes, y por lo tanto los precios van a tender a bajar, y por lo tanto las economías van a tender a generar menos recursos, menos trabajo, menos capital, depresión. No importa cuán chupamedia sea de Trump. No importa cuán chupamedia sea de Trump. Igual. Tal cual. En ese cuadro, ¿qué es lo que sucede? Digamos, ¿cuál es la lógica del capital? Ajustarse a sus trabajadores para ver de qué manera recuperan ganancias o las sostienen. Es decir, los trabajadores en todo el mundo estamos presentándonos, se nos presenta una perspectiva de un nuevo ataque. Si no se responde a ese nuevo ataque con una lucha a fondo, es muy probable que esos ataques pasen, como pasan en cualquier otro lugar, en un momento de reflujo o lo que fuere. Así que ese es el cuadro que estamos enfrentando. Plan de lucha internacional. Si la clase obrera internacional no se prepara para esto, el problema es realmente serio. Es realmente serio. Porque la competencia va a ser entre la mano de obra más barata, entre los salarios a la baja, entre los convenios a la baja. Lo que fue la globalización en su momento, que fue una imposición, porque no es una negociación entre países, fue una imposición de un modelo de producción sobre la base de salarios a la baja miserables en China y la recuperación del capitalismo en Rusia. Eso fue. Una nueva etapa de guerras y revoluciones. Se está comparando con la crisis del 29. Por los niveles de recesión que se pueden llegar a alcanzar. Porque las tarifas elevadas llevaron a niveles de recesión elevadísimos que solamente se saldaron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa es la perspectiva en un punto. Y además porque las dos salidas son, o las dos posturas es liberación o liberación en términos de Trump. Claro, y hacen las dos cosas y las dos cosas van a llevar a una recesión. Totalmente. Bueno, vamos a seguir con este tema porque va a ser el tema de agenda y que no sabemos para dónde va a ir, pero vamos a pasar un poquito ahora al segundo bloque. Una cosa antes del segundo bloque me parece fundamental. El miércoles, en el marco de la movilización, elevaron a juicio a los compañeros del Polo Obrero, a los 15 dirigentes del Polo Obrero, lógicamente en una medida de amedrentamiento a los que luchan, que se tradujo en una inmensa columna del Polo Obrero del 9. Muy importante. Muy importante. Que decía el gobierno que estaban desapareciendo y se vio la columna de la marcha muy importante. Y que al mismo tiempo buscó correr el eje, ¿no? El gobierno trató, se veía en los canales adictos, Beliboni al juicio, etcétera. Bueno, queremos denunciar la maniobra distraccionista y la maniobra represiva contra el Polo Obrero y toda nuestra solidaridad y nuestro reclamo de que termine con la persecución política contra los compañeros, que bueno, y a Chiquito, que lo hemos tenido acá en el programa. Bueno, eso lo queríamos dejar para antes de pasar al segundo bloque, ¿no? Bueno, y ahora sí pasamos al segundo bloque. Vamos a contar un poquito las novedades del conflicto de Morbillo. Estuvimos en el festival que se hizo en La Puerta, muy importante. Y bueno, tenemos algunas novedades. Contamos el programa pasado, cómo viene el conflicto. La primera fábrica tomada en el gobierno de Milei es una imprenta donde tenemos trabajadores que tienen 30 años de antigüedad, una organización muy fuerte que decidieron frente a un recibo de un WhatsApp donde se los desligaba o se los despedía, tomar la fábrica. Y bueno, lo que están reclamando en este momento más fuertemente es que el gobierno de la provincia la ponga a producir. Manuales, revistas, boletas, se vienen las elecciones, más allá de la interna, que se puedan imprimir ahí. Y
lo que están comentando los compañeros es que esto se está haciendo un poco largo, porque tuvieron reuniones con Correa, que es del Ministerio de Trabajo de la provincia, y con Costa, que es el Ministerio de Producción, y por ahora hay como una situación de espera a una respuesta. Estamos evaluando. Pero, bueno, los trabajadores están planteando, bueno, que la necesidad es que haya una respuesta pronta, porque, bueno, ya no tienen... Volvemos a pedir que colaboren con el Fondo de Lucha, que es muy importante para sostener la toma. Es Morbillo en Lucha, el alias. Y tenemos un testimonio de Sebastián. Sí, vamos a pasar el testimonio de la marcha también. Es la marcha. ¿Por qué moviliza Morbillo hoy? Mirá, venimos movilizando todos los miércoles, acompañando la movilización de los jubilados semana a semana. Entendemos que es parte de la misma lucha. Nosotros somos víctimas del ajuste. Hace 43 días estamos ocupando la fábrica contra el cierre, reclamando la continuidad productiva, en defensa de la fuente laboral, de todos nuestros derechos adquiridos. Como dije recién, somos víctimas de un ajuste y los jubilados también son las principales víctimas porque se está descargando brutalmente sobre este sector social. Nos hermana esta lucha y creo también que la lucha de los jubilados se ha transformado en un canal de vehiculización de todos los reclamos populares. Una lucha contra el gobierno, contra el plan de gobierno que está descargando la crisis capitalista sobre los trabajadores de una manera brutal. Es una cita de honor para nosotros todos los miércoles estar acá con los jubilados. ¿Cuál es el rol de la Verde en esta movilización? Mirá, la dirección del sindicato dice que había convocado, que convoca al paro, no sé, veremos cómo se come eso, porque las últimas veces que ha convocado el paro no ha parado ni siquiera una fábrica. Estamos frente a un gremio totalmente desorganizado. En nuestro taller, por ejemplo, 43 días de ocupación, no apareció, no hizo ninguna movilización de gremio, ninguna acción de gremio. Unos meses atrás que cerrara Morbillo, cerró Casa La Moneda, 300 gráficos en la calle, no pasó absolutamente nada. Es una necesidad imperiosa de los gráficos de recuperar el sindicato y ponerlo a disposición de los trabajadores. Bueno, habíamos ya comentado la semana pasada, el capítulo anterior, todo el conflicto de Morbillo, lo pueden ver para ver cómo arrancó todo y cómo sigue. El festival, hubo un plenario que fue el que organizó el paro, una columna independiente para participar de la marcha del miércoles. Y bueno, los trabajadores, además de la toma, están haciendo diferentes acciones, presentaron un proyecto de resolución en la legislatura de la provincia, donde acompañaron todos, menos, La Libertad Avanza y el PRO, digamos, como un apoyo a la lucha de Morbillo. Pero bueno, sobre todo lo que necesitan los trabajadores es que la fábrica vuelva a funcionar, que vuelvan a tener un salario. Y bueno, frente a... Es un conflicto importante en la etapa actual, ¿no? Porque si es un conflicto que triunfa, es un ejemplo para lo que decía Randy, el cuadro en general indica que ya las condiciones previas había cierres, despidos. En esta exacerbación de la crisis mundial va a haber más. Si Morbillo gana, bueno, los trabajadores vamos a tomar la valentía. Y el método de la toma como respuesta al vaciamiento patronal, que es muy probable que veamos a partir de ahora esos vaciamientos más seguidos. El método de la toma es un método fundamental para la defensa de los derechos de la clase obrera. Bueno, un dato más como para completar el informe es que, el juez quiere poner seguridad privada, y los trabajadores lo rechazan porque ellos están, digamos, cuidando los bienes. Incluso ellos tenían una seguridad privada en la empresa, que fueron los primeros que se llevaron herramientas, y ellos están cuidando el lugar, así que ellos se oponen porque son los trabajadores los que están cuidando el patrimonio. Así que y algo que pueden seguir en las redes sociales, después vamos a poner acá sus redes sociales, porque están haciendo diferentes acciones en la puerta, les pedimos que acompañen. Hubo una cobertura muy buena de Crónica, del móvil de Crónica, donde los hacía hablar a los trabajadores, así que también llamamos a los compañeros de prensa a que vayan a cubrir el conflicto porque es muy importante. Donde también se sintió el paro en Crónica, ya que estamos, lo salteamos, lo pasamos por alto, pero en Crónica también se sintió el paro se sintió en el gremio de prensa sobre todo. Pasamos a otro tema que nos parece muy interesante, muy importante, porque no solo la clase obrera no solo tiene que luchar en defensa de las cosas, sino que también para eso es muy necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical, y hay una noticia muy auspiciosa que es la conformación de la lista antiburocrática Infoetra, liderada por el compañero Pablo Ibusic de La Naranja,
La Naranja, otra agrupación hermana. Y bueno, nos quería contar un poco esta experiencia de la conformación de la lista Granate Blanca para disputar la conducción de FOETRA. Escuchemos el audio. Bueno, mi nombre es Pablo Ibusic, soy candidato a secretario general por la lista de Unidad Granate Blanca. Es un frente que hemos conformado en FOETRA para las elecciones del 15 de mayo, integrado por 5 agrupaciones: la Naranja Telefónica, la agrupación Telefónicos de Pie, la agrupación Violeta, la Roja, la Verde y Negra, y decenas de compañeros independientes, delegados de edificios de Telefónica, de Telecom, de personal, de ARSAT y de Claro, para recuperar FOETRA. Porque bueno, hay una conducción actual que ha cumplido un ciclo, que hace años que no pelea por recuperar el poder adquisitivo del salario, que está dejando avanzar a las empresas con la polifunción, con la precarización laboral, han aumentado la jornada laboral también, y bueno, se viene una reestructuración grande en el gremio. La compra de Telefónica por Telecom plantea una política de apretes para eliminar puestos de trabajo. En ARSAT lo mismo, vienen con salarios congelados, y necesitamos un gremio que vuelva a poner los reclamos por delante, que vuelva a funcionar con plenarios de delegado con mandato, con asamblea en los edificios, con reuniones de especialidad. Y bueno, es un gremio de las comunicaciones que tiene un gran poder, en el sentido de que son empresas que tienen, digamos, un montón de servicios que se brindan tanto a través de internet, el desarrollo de la fibra óptica, la televisión en el domicilio, los teléfonos celulares, que hoy en día tienen todo tipo de aplicaciones, y sin embargo los trabajadores tenemos salarios que no llegan a cubrir una canasta familiar. Esto no puede seguir así, necesitamos recuperar a FOETRA, un gremio combativo con mucha historia, y es por eso que vamos a las elecciones del 15 de mayo con esta lista de unidad llamada Granate Blanca. Hicimos un informe sobre ARSAT en los episodios pasados, los invitamos a que vayan. Y también aprovecho, antes de continuar contando esto, que por favor nos escriban, nos manden sus conflictos, así los podemos cubrir, nos pueden poner en los comentarios, así, bueno, nosotros nos contactamos, tratamos de ir cubriendo todos los conflictos que, bueno, lamentablemente son muchos y queremos abarcarlos a todos. No, y otro tema importante es esto que él plantea de que el gremio está frente a una reestructuración por la compra de Telefónica por parte de Telecom. De Telefónica por parte de Telecom, y refuerza esta idea de un gremio hermano, al igual que el gremio gráfico, son gremios que son hermanos a nuestro gremio de prensa, básicamente porque compartimos patronales, es todo hermano, tiene que ver con que supongo que lo de patronal viene de padre, entonces son gremios hermanos. Y hasta cierto punto funciones también, en el sentido de, por ejemplo, lo que decía Pablo recién, de la estructuración de las redes de internet sobre las cuales nosotros estamos trabajando permanentemente, bueno, en fin, hay... La última difusión que hizo el CIPREVA denunciaba que Clarín acaba de gastarse 1.525 millones de dólares en esta compra, en esta fusión, en esta compra, que Perfil está ampliando su red de medios, lo mismo el Grupo Octubre, y que para los trabajadores migajas. Los trabajadores están haciendo una vaquita para que ellos puedan... Sí, claro. Lo hacen justamente, logran estas prácticas sobre la base de reventar el salario de los trabajadores. Así que de nuevo tenemos ahí, tanto con los compañeros de Morbillo como con los compañeros telefónicos, y en particular de la Naranja y la Granate Blanca, un terreno de acción en común, es decir, tenemos que enfrentar los mismos problemas, las mismas patronales, así que muy saludable esta elección que vamos a seguir, y quizá lo invitamos a Pablo un día acá, que si se quiere acercar, y ahora hacemos una pequeña entrevista. Que nos regale celulares. No. Nada que ver. No. Bueno. No, de hecho, si tenés una reunión por Zoom con Pablo, le anda mal el Zoom, siempre se le corta, siempre le decimos en casa de herrero cuchillo de palo, sí. Es el que peor señal tiene de todos. Bueno, así que saludamos. Y otra cosa también, en este caso vamos a hacer así como en FOETRA llamamos a votar a la oposición, también hacer un anuncio de que en AGD, UBA, hay elecciones del 21 al 25 de abril, y por supuesto llamamos a votar a la lista oficialista, en este caso liderada por la gran Laura Carboni, dirigente docente del Carlos Pellegrini. Un abrazo a Laura. Un abrazo a Laura, a Ileana también, y a todos los compañeros, y bueno, a votar con todo y a reforzar ese sindicato que juega un papel
tremendamente importante, no solo para los trabajadores de la universidad, sino también en términos de su influencia en el conjunto del movimiento obrero. Ya paró 48 horas. Paró 48 horas, lógicamente. Y la columna fue muy grande. Muy importante, tuvo un protagonismo gigantesco durante toda la lucha del 2024. Yo soy afiliado a GDUA también, lógicamente. Polirrubro. Sí, a Demis también soy afiliado. Bueno, más sindicatos que... Ahora vamos a prensa. Ahora vamos a prensa. Otro sindicato en el cual estás afiliado. A otro sindicato en el que estoy afiliado, sí. Al bloque 3. Vimos el videito de Agustín, de la participación en la movilización del miércoles. Pero bueno, queremos contar un poquito primero los despidos que hubo. Sí, un tema importante. Primero, de nuevo, fuerza a Pablo Grillo. Es importante. Ayer, Cipreva, concentramos en página 12, hicimos un gran esfuerzo para cruzar toda la plaza, porque la idea del Cipreva era ubicarse con las banderas en el lugar donde Pablo recibió el proyectil, en una acción simbólica que ha servido para movilizar mucho al gremio. El gremio está muy movilizado, se movilizó fuerte el 12, fuerte el 19, fuerte el 24 de marzo y fuerte ayer también. La columna de ayer del Cipreva fue muy importante. Queremos, con lo de Pablo, queremos también, pedir que sigan la cuenta de Justicia por Pablo Grillo, que ahí están pasando toda la información porque está mejorando, está todo el mundo muy sorprendido gratamente porque está dando señales de mucha mejora, así que en esa cuenta tenemos las novedades de su salud. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre este temita porque uno de los despidos sobre los que vamos a conversar está muy vinculado con el problema, pero esta idea, en este punto de prensa, la idea es la siguiente, la idea es que el gobierno ha modificado sutilmente su grado de enfrentamiento a los periodistas. Empezó con periodistas ensobrados, después pasó a ensobrar periodistas. A cagarlos a palo también. A cagarlos primero a ensobrados y a cagarlos a palo, lo de Telam, la lucha de Telam, etcétera, etcétera. Después pasó a ensobrar periodistas, como quedó patéticamente expuesto con el amigo Johnny Viale, que quedó, digamos, una cosa que insulta al oficio, una cosa muy desagradable. Pero ahora directamente salió a los despidos selectivos. Claro. Nosotros decíamos el otro día, buscándole un título acá, que la libertad avanza y retrocede la libertad de expresión. Porque hubo 3 despidos en la última semana prácticamente, que son despidos persecutorios. El primero de ellos es el de Fabián Waldman, conocido polemista mano a mano con Adorni ahí. No lo despidieron de Casa Rosada, porque no puede, lo habían hecho con Silvia Mercado, había sido que la despidieron de... Que le prohibieron la entrada y hasta que tuvieron que volver a aceptarla. Todavía no le hicieron eso a Waldman, pero sí lo despidieron de Diputados TV, donde obviamente el gobierno tiene una injerencia, es un medio vinculado al Congreso. Y él nos acercó gentilmente un testimonio para Digamos Todo, que lo queremos escuchar y lógicamente solidarizarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi despido fue única y exclusivamente por cuestiones ideológicas y así me lo expresó el responsable del canal Diputados TV, Santiago Cosimano. Me tenía muy buena relación hasta que el 26 de diciembre me dijeron que no me lo podían renovar, el contrato es anual, y en ese momento la excusa fue que en primer lugar era una cuestión de horario. Después, con el correr de los segundos, se fue develando la realidad. Era la imposibilidad de sostener mi lugar en función de una campaña electoral y también de defender a Martín Menem, Karina Milei y Javier Milei. Inclusive llegó a mencionarme que tuvo que pensarlo bastante y charlarlo con su analista para tomar la definitiva decisión. Inclusive también la propia Flavia Aleman, la directora de prensa de la Cámara de Diputados, me respondió que la culpa de que me hayan echado del canal de Diputados TV era mía. Tremendo, que la culpa era de él. Sí. ¿Por qué no se autocensura? Porque no se autocensura. Me recordé mientras escuchaba, en la apertura del programa, Digamos Todo, hay un pequeño fragmento. No se puede hablar de juicio político. No se puede hablar de la Comisión de Juicio Político, es de Diputados TV. Sí. Es decir, es un canal que evidentemente regimenta al nivel de que lo terminó echando a Fabián, con quien nos solidarizamos y reclamamos su inmediata reincorporación. ¿No? Que no es el único despido que hubo. No es el único. Después hubo más. Está, obviamente, el de Natalia Maderna en Radio Nacional. Que también trabaja en Radio Con Vos. Que también trabaja en Radio Con Vos y que fue despedida de Radio Nacional. También por una persecución ideológica, política, claramente. Así fue denunciado por el Cipreva, por Atrana, por todos los sindicatos que intervienen en Radio Nacional y que intervienen a nivel de todo el gremio.
Y también estuvo un despido tremendo, que es el del fotoreportero Caloyan Santos Cabrera. El compañero trabajaba para la Secretaría de Cultura hace 15 años. Eso es tremendo. Ese y despido. Es tremendo porque no es solo un amedrentamiento al gremio de prensa, en el sentido de no solo, sino que es un amedrentamiento a la población. Porque, bueno, él lo va a explicar mejor que yo, pero bueno, él colaboró mucho, los testimonios de él colaboraron mucho para establecer quién fue la responsabilidad política del gobierno del disparo contra Pablo Grillo e incluso identificar al gendarme que lo hizo. Pero bueno, que lo explique Caloyan y después comentamos. Buenos días, soy Caloyan Santos Cabrera, fotoperiodista, y desde hacía 13 años que trabajaba en el Ministerio de Cultura de la Nación. El pasado lunes 31 de marzo, en la noche, a las 10:30 de la noche, me llegó un mail personal donde me notificaban que no iba a ser renovado mi contrato, aún cuando la Secretaría de Cultura se había comprometido a renovarlo por un año, ya que en enero lo tenían que haber hecho por ese periodo de tiempo y por problemas burocráticos y errores de parte de la Secretaría de Cultura lo habían hecho por 3 meses. Sorpresivamente me llega esta notificación y me dicen que es por una reducción de plantilla, pero tan reducción de plantilla que al único que sacan del área es a mí. Esto viene asociado a una foto que yo había hecho el 12 de marzo durante la represión en la marcha de los jubilados al gendarme guerrero que le dispara el proyectil de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo. El mapa de la policía determina que por esa foto y la de otros colegas que ese es el efectivo que jala el gatillo y bueno, a partir de ahí se arma todo un desmoronamiento del discurso de parte de la ministra Patricia Bullrich, donde decía que los gendarmes habían disparado de forma correcta. Desde la Secretaría de Cultura me notificaron que mi nombre había venido de arriba y que no tenía nada que ver con mi trabajo. Entonces, esta es la situación que estamos ahora. Bueno, las fotos, vamos a mostrar las fotos seguramente acá, las acercó él en alta, como se dice, para que las podamos ver, pero fueron fotos muy importantes. Sirvieron a la conferencia de prensa que hizo el mirador de la policía en Argra, Cipreva y Argra, y fueron una herramienta clave. Sí, porque no se sabía quién era y fueron, digamos, un trabajo de hormiga con la colaboración de muchos fotoperiodistas y gente que había estado filmando ahí para poder reconstruir la responsabilidad del gendarme. Que en gran parte colabora no solo al problema de la justicia de Pablo Grillo, sino que también colabora, por ejemplo, a que la marcha del miércoles no haya sido reprimida, porque la crisis política que sufrió el gobierno con la represión de Pablo Grillo hubiera sido distinta si no se lograba mostrar tan claramente la responsabilidad del gobierno. El gobierno podía decir, son violentos, se disparó adecuadamente, lo dijeron, fue una piedra de un manifestante. Y eso hubiera abonado a que, por ejemplo, el miércoles... Que rebotó. Es decir, hubiera generado un cuadro distinto para producir nuevas represiones. Así que el trabajo del compañero Caloyan fue fundamental para incluso frenar la oleada represiva y así le paga el gobierno. Así que mucho cuidado, creo que es una causa que tiene que trascender, obviamente, al CIPREVIA, obviamente a la Junta Interna de Arte de la Secretaría de Cultura, que está defendiéndolo, que estamos en coordinación, y que tiene que ser un planteo general, tiene que recuperar su puesto de trabajo porque es más que un puesto de trabajo. Sí, total. Tiene un significado muy, muy profundo. Así que todo nuestro repudio al avance de la libertad avanza sobre la libertad de expresión y el trabajo de nuestros compañeros y colegas. Bueno, y tenemos el sábado la Asamblea de Memoria y Balance del CIPREVA. Dijimos que habíamos tenido el videíto y la participación de la marcha del miércoles y en el paro de hoy. Y bueno, ahora completar un poquito, bueno, por qué convocamos y qué pasa un poco en el debate que se va a dar en la Asamblea. Sí, primero convocar. Claro, masivamente, todos. Masivamente, la Asamblea de Memoria y Balance es como el cumpleaños, digamos, anual del sindicato, es la instancia donde se discute, se balancea la política y en general, sobre todo en los sindicatos que buscan una vía de lucha, las asambleas ordinarias siempre luego se transforman en asambleas extraordinarias para discutir un plan de lucha. Y este va a ser el caso, es decir, no solo vamos a discutir lo que hicimos, que
habrá que hacer un balance, discutiremos el salario, la pérdida del poder adquisitivo que no logramos revertir, cuáles son los motivos, las estrategias, las alianzas, bueno, todas las discusiones internas muy importantes que tenemos en el sindicato y también cómo seguirla. Así que primero y fundamental convocamos a todos los compañeros y compañeras del gremio de prensa a participar porque necesitamos músculo para seguir con el plan de lucha. Claro, y la segunda parte, lo que vendría a ser lo que vos decías, Alfonso, lo de la Asamblea Extraordinaria, hay un documento que sacó el CIPREVA, una especie de planteo programático que está abierto al debate y a seguir incorporando ideas dentro del mismo, que tiene planteos que son, de hecho el primer punto de la parte de la resolutiva, por decir una manera, de este planteo programático es la recuperación del salario, las condiciones de trabajo, lo cual está muy bien porque es el eje central sobre el cual los trabajadores de prensa hoy nos tenemos que movilizar, que es la recuperación del salario y las condiciones de trabajo, y en contra de las avanzadas patronales que constantemente están buscando revertir la existencia del estatuto, del convenio y del propio CIPREVA incluso. Pero también tiene consideraciones que, dan para la polémica y para discutirlo, en el sentido de que plantea una perspectiva, por ejemplo, de hay que recuperar la lucha de los trabajadores por una mejora de la situación. Y como en todo planteo de este tipo, siempre viene la discusión de, pero ¿quién lo conduce y con qué orientación general? Este país está lleno de experiencias en las que los trabajadores han intentado recuperar posiciones programáticas y políticas, pero con la conducción de la otra clase social. Es decir, con la conducción de la burguesía, que es aquella contra la cual todos los días discutimos y peleamos en nuestros lugares de trabajo, porque tenemos intereses contrapuestos. Entonces, quizás un debate más general en relación a esto sea muy saludable en el sentido de que obliga a los trabajadores a pensar efectivamente cuál es la clase que debe dirigir el proceso de lucha y cuál es el programa con el cual debe ir ese proceso de lucha. Y cuáles son las alianzas que tiene que desenvolver el sindicato para poder avanzar. Totalmente. Porque la unidad de los trabajadores siempre es algo saludable, siempre y cuando no se traduzca en postración. Es decir, entonces las alianzas son importantes. Porque dentro de los trabajadores estamos incluyendo sectores que no son exactamente autoritarios, sino que están representando los intereses de las patronales. Entonces, va a ser un debate que va a estar presente, ¿no? Sí, además con el balance de la marcha y del paro. Y del paro, totalmente. Y de la visualización de qué es lo que hacemos en este nuevo escenario como sindicato nosotros y cómo intervenimos. Y cómo revertimos esta situación, porque hay, uno puede decir hay que luchar. También hay grandes problemáticas en el gremio, ¿no? Porque lo sufrimos todos los días. Es decir, la idea, algo que está muy presente, de que la dificultad que hay para movilizar y para parar en un gremio que sufre el pluriempleo de una manera brutal. Entonces el compañero para 2 horas, pero en esas 2 horas no puede ir a movilizar porque debe 3 notas. Bueno, entonces eso plantea dificultades. ¿Cómo se resuelven las dificultades? Con las asambleas, con la organización, con un sindicato que busca el camino para abrirse un camino, para unificar los reclamos, unificar las luchas. Lo que pasó en Telefe, esta idea del tsunami, tendríamos que tratar de que el tsunami de Telefe se extienda a todo el gremio, va a ser un debate. Y después sí, un balance del rol de las distintas fuerzas políticas y sindicales en el movimiento obrero, porque obviamente cuando hay un paro general vamos todos, pero un paro general no borra 335 días de no paro general. Entonces, no vamos a hacer los... las responsabilidades, no nos vamos a hacer los boludos, y las responsabilidades de las direcciones sindicales para que haya pasado todo lo que pasó, no solamente en prensa, sino en todo el movimiento obrero. Y es un debate saludable, así que desde ya a participar masivamente, a reforzar el CIPREVA, a reforzar el sindicato. Sábado a las 10 de la mañana es la cita, horario periodista, seguramente de trabajo de prensa arrancará a las 11. Formalmente siempre las asambleas ordinarias empiezan 1 hora después porque tiene que estar la mitad más uno de los afiliados y ningún sindicato. Entonces recién a las 11 de la mañana en Solís 1058. Solís y San Juan. Solís y San Juan. Bueno, y vamos a un último tema, porque otra vez tenemos las noticias de asesinatos de periodistas en Gaza. Hay un genocidio impresionante perpetrado por el Estado de Israel y que dinamitó el alto el fuego, que se había... No pasó absolutamente nada. Tenemos en las últimas semanas por lo menos dos, decimos por lo menos porque las noticias van llegando como se puede, 2 periodistas asesinados, quemados vivos
digamos, por misiles lanzados por Israel en un campamento muy identificado como gente de prensa, o sea, el blanco es fundamental. Tenemos una placa, porque estamos hablando de, entre 150, depende de las coberturas, entre 150 y 250 periodistas asesinados. Y esto es claro, digamos, que está acompañado con que no se quiere mostrar lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania, porque es impresionante que el blanco de ataque sea el asesinato de periodistas para que no se muestre lo que está pasando. Y que además los periodistas, muchos jóvenes, que están poniendo su cuerpo sin ningún tipo de defensa, de diferentes medios de comunicación, contando lo que está pasando porque es clave para que se sepa, para que el mundo sepa, porque hay una censura general. Es el operativo de censura más brutal que puede haber, directamente el asesinato del periodista. Claro. Lo de Kaloyan llevado al extremo. Acá despiden a Goldman, despiden a Kaloyan, le pegan un gas en la cabeza a Grillo, eso ocurre en la Argentina. Allá está ocurriendo que directamente mataron a 250 periodistas por ejercer su trabajo, que al mismo tiempo es lo que garantiza el derecho a la información de la población. Quieren encerrar en un cofre la masacre, el genocidio que están llevando adelante. Sí, no solamente alertan los sindicatos de periodistas de todo el mundo, sino que hasta la ONU, con todas las salvedades que tenemos hacia ese organismo, pero para que sepamos que incluso la ONU está diciendo, digamos, una de las voceras, Irene Khan, dice: la crisis en Gaza se está convirtiendo en una crisis global para la libertad de expresión. Porque justamente lo que está sucediendo es que no se deja manifestar y que además que hay, digamos, una campaña en la cual si uno critica lo que está haciendo el Estado de Israel es automáticamente señalado como antisemita. Las garras llegan acá a la Argentina, tenemos el caso que denunciamos acá. Pero además hablamos con muchos periodistas que no quieren hablar porque dicen que después es una carnicería cada vez que se manifiestan o que cuentan. Hay una nota muy importante de Olga Rodríguez que salió en Diario AR, donde cuenta todo lo que está pasando, digamos, léanla porque está muy buena, pero que además plantea esto, con esto de contar cuántos periodistas y lo que está pasando, es que en un momento vamos a contar cuántos periodistas quedan cubriendo Gaza. Es impresionante. Y además una limpieza étnica de periodistas. Y no solamente, digamos, la censura va hacia los periodistas, hacia todos los que estamos manifestando lo que está pasando, este genocidio, sino que también a figuras políticas, periodistas que se están manifestando. Bueno, el caso de Vanina Biasi, diputada nacional del Frente de Izquierda del Partido Obrero, que directamente fue procesada por 2 tweets en los cuales manifestaba y criticaba el genocidio en Gaza, y que nada, el juez Rafecas, que todo el mundo siempre lo defiende como que es uno de los jueces que más se salva, digamos, el procesamiento es un escándalo, es una censura completa. A sus opiniones políticas, es decir, violatorio. Y además que lo que quiere es regimentar para que nadie pueda manifestar. Hay manifestaciones en todo el mundo denunciando lo que está pasando, y en nuestro país, que es un país súper movilizado, que siempre apoya los derechos humanos, se nota que hay una censura y un operativo del sionismo muy importante para callar las voces de los judíos que estamos manifestando este genocidio, y de toda la población que está criticando y está planteando lo que está pasando en Gaza. Destaquemos que ya hubo una situación similar con Bodart, que no prosperó, es importante, claro. Porque que no prospera y muestra que es insostenible de todo punto de vista, que nadie puede avanzar con un procesamiento y una condena por el delito de opinar, digamos, pero muestra también que el procesamiento busca regimentar, amedrentar. Vanina la conocemos, no se va a amedrentar Vanina porque no se amedrenta por nada, te digo, pero otro dirigente, un sindicato, un periodista, ante este escenario, ¿quién quiere que lo procesen y correr riesgo de atravesar algo tan, agresivo como es atravesar un juicio? No, eso no solamente eso, sino que te acusen de antisemita. Claro, Vanina nazi, le dicen. Claro, Vanina está defendiendo a un pueblo que está siendo víctima de un genocidio fascista, lo más parecido a lo que fue el Holocausto, y la acusan a ella. Es un amedrentamiento muy fuerte. Y que nada tiene que ver con el judaísmo. Absolutamente, por eso. Nada de eso. Sionismo no judaísmo. Vamos a también difundir la iniciativa de los compañeros y compañeras de Judíes por Palestina, que lanzaron un petitorio internacional dirigido
a la comunidad judía para repudiar esta avanzada represiva contra sí, de censura general ya también. Se manifestó el CIPREVA en contra, ATE, y bueno, hay que seguir una campaña en el resto de los sindicatos para que se pronuncien AGD, obviamente. Sí, también volvemos a llamar a los compañeros, a los colegas, a que, digamos, rompamos el cerco, rompamos el miedo y podamos decir lo que está sucediendo, porque no nos podemos acostumbrar a esto. Esto es tremendo. Están hablando de que hace más de 100 años que no se veía un asesinato de periodistas, y no estamos hablando acá porque no queremos que asesinen periodistas y el resto de la población sí, sino que lo que hace es que justamente no se pueda mostrar lo que está pasando en Gaza. Viola dos derechos al mismo tiempo, el del periodista de ejercer su libertad de expresión y el de la población de ser informada, ¿no? Y otra cosa, digo que también que esto te va a gustar a vos, porque voy a usar una frasecita de estas que te gustan, que le salió el tiro por la culata. Ya lo porque dije, sí, por la culata creo que cuando fue lo del paro de AUTA. Pero digo, o sea, todo el mundo estuvo debatiendo, muchos periodistas se solidarizaron con Vanina, así que nada, si querían acallar, me parece que lo que hicieron es que toda esta semana se estuviese discutiendo, bueno, un fallo lamentable que ya se está apelando, y bueno, y la solidaridad con todos los que están expresando por lo que está pasando en Gaza. Así que bueno, con esto terminamos un programa número 13, programa número 2, temporada 2. Y bueno, los pedimos que se suscriban a Prensa Obrera. Campanita. Estamos en una campaña para llegar a los 50.000 suscriptores, así que pedimos que difundan, que hagan, que toquen la campanita para que les llegue, y que bueno, obviamente difundan a sus amigos, amigas, compañeros este programa que hacemos con... Y toda la programación del canal de Prensa Obrera, 14 toneladas, historias de esta clase, desde el aula. Campanita, bueno. Suscripción. Y síganos en Instagram y en Twitter y en todas nuestras redes sociales. Bueno, nos vemos en 2 semanas por el mismo canal. Adiós. Adiós.